el feminismo. Un movimiento que indudablemente, a pesar de ser un movimiento considerablemente joven, es un movimiento que ha cambiado muchas vidas, que ha hecho historia, que realmente ha ayudado a un sector que históricamente fue oprimido, y no lo vamos a dudar, realmente, no voy a darle beneficio de la duda a nadie. Fue un sector que fue muy oprimido a lo largo de la historia, pero que justamente ha logrado en muchísimos aspectos esa igualdad, que es el sector de las mujeres frente a los hombres, pero que actualmente, y lamentablemente lejos del corazón, atraviesa un proceso que objetivamente es muy negativo, es un proceso en el cual estamos viendo que se degrada, se devalúa la imagen de lo que es el feminismo, porque justamente la propia ideología, el propio movimiento feminista no logra definirse a sí mismo, no logra definir qué es y qué es lo que está buscando a día de hoy, lo que hace que aquellos que nos mantenemos por fuera de la visión moderna del feminismo, hace que estemos cada vez más convencidos de que el feminismo actual dejó de ser ese honorable movimiento que iba a favor de las mujeres, sino que es un movimiento más bien a favor de vender, es un movimiento que se convirtió en un discurso hegemónico con el único fin de, repito, vender y confundir. El feminismo moderno no logra nada útil, porque mientras vemos extremismos que se pintan de color los pelos de las axilas o toman su propia menstruación, podemos ver que, por ejemplo, cuando se creó el movimiento Ni Una Menos en el 2015, habían 235 femicidios. Y el año pasado, digo el año pasado para dar una cifra ya concreta, porque si doy la cifra de este año, es una cifra que a día de mañana ya estaría desactualizada. Hubieron 251. También en Buenos Aires, desde el 2014, un año antes a la fundación de Ni Una Menos, hasta el 2019, aumentaron un 60% de las denuncias de maltrato y abuso sexual. ¿Y qué hizo este movimiento a favor de las mujeres? Bueno, cosas muy útiles, como declararle la guerra a Dragon Ball Super y tratar de censurarlo, hablar en lenguaje inclusivo, vender pañuelos de colores o inclusive defender que se hayan liberado violadores sin ningún tipo de control en el año 2020 con la excusa de la pandemia, del coronavirus y ay, pobrecitos los violadores. Pero hoy no vengo a hablar específicamente de la ineficiencia de este movimiento porque no sé si hay tanto para hablar y es algo que es muy recurrente. Pero hay algo más preocupante y es justamente lo que vamos a hablar ahora. Es que aquel movimiento que nació para defender a los sectores oprimidos es el sector que está oprimiendo. Para no hablar únicamente de la Argentina, vamos a irnos al viejo continente, nos vamos a ir precisamente a España, que es algo que está sucediendo ahora, ya, con el proyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, o mejor conocido como la ley del solo sí es sí, que está a días de aprobarse. Si mal no recuerdo, a día de hoy se dice que en 3 días ya va a estar rigiendo, que establece principalmente que si una mujer denuncia a un hombre por abuso sexual porque en el acto no se dio el consentimiento por parte de la mujer, el hombre automáticamente es culpable, sin ningún tipo de investigación previa. Y esto lo podemos ver en el propio proyecto, que dice: se entenderá que no existe consentimiento cuando la víctima no haya manifestado libremente por actos exteriores, concluyentes e inequívocos, conforme las circunstancias concurrentes, su voluntad expresa de participar en el acto. O mejor dicho, y para que lo entendamos todos, si sos hombre y te denuncian por esto, no interesa que no haya pruebas, no interesa que sea una mentira, no interesa nada.
Si te denuncian, sos culpable, sos hombre, perdiste, no vales, ya está. Sos culpable. ¿No es aquello, les pregunto, no es aquello lo que justamente este movimiento critica de la sociedad patriarcal? Porque es algo que siempre escuchamos en todos los discursos feministas. Y es algo que incluso quedó impregnado en el popular himno feminista, o realmente llamado Un violador en tu camino. Y no se crean, no quiero alarmar con lo que voy a decir, pero no se crean que está muy lejos, es España. No va a suceder acá. Lamento decirles que el movimiento feminista, a pesar de no definirse, es un movimiento muy unido. Es un movimiento que agarra lo que sucede en un país y trata de implementarlo en el suyo. Si les gusta hablar de Argentina, vamos a hablar de Argentina. En el año 2003 se comenzó a comercializar en la calle un producto que se hizo muy popular en el 2018 y que a día de hoy es la representación más clara de la ideología. El pañuelo verde, el pañuelo del aborto. Que a día de hoy, si te vas a Chile, Perú o incluso Estados Unidos en un reclamo para el aborto legal, vas a ver el mismo pañuelo verde. Para los negocios no hay ningún tipo de frontera, ni geográfica ni dialectal. Y lo más triste de todo esto es el silencio. El silencio que vemos en las redes sociales, en los medios hegemónicos de comunicación, como puede ser radio, tele, revistas, periódicos, o inclusive en medios que no tienen nada que ver con lo anterior, como puede ser el cine o los videojuegos. Un silencio con un alto grado de complicidad que permite, o mejor dicho, impide que el público general se entere de este tipo de noticias. Y si lo hace, y lo peor, se muestra contrario, se apliquen los métodos más modernos de censura y los métodos más costo-beneficio que han habido en la historia, que no requieren de ningún tipo de organización masiva como lo podría llegar a ser un Estado. Así es la cancelación. La cancelación, como bien dije, es el mejor método de cancelación moderno para este tipo de movimientos, que no es justamente el único del feminismo, que lo usa también, por ejemplo, lo usa la izquierda, que también podemos llegar a decir que están bastante relacionados, que se los relaciona constantemente porque justamente están relacionados por intereses no solamente políticos sino también económicos. No requiere este método de censura de ningún dinero, no requiere de ni siquiera ensuciarse las manos, no necesitas de nada, ya tenés gente que lo hace por vos, gente que por motus propia agarra su teléfono, agarra su computadora y hace todo el trabajo sucio. Por esto, empresas como Netflix o el propio Twitter, que es justamente la principal herramienta que tiene este método de censura para justamente funcionar, se amoldan a estas nuevas tendencias y las usan para generar millones. El feminismo se basa en los famosos opresores oprimidos. Si no estás a favor del discurso hegemónico, van a ir con todo hacia vos. Y funciona de maravilla. Son la minoría más escuchada. Son los antisistemas que forman tendencia y que se encuentran en las agendas de las megacorporaciones como Netflix, Apple, Disney. ¿Cómo puede ser que permitamos que estos movimientos que se financian con nuestros impuestos le hagan la guerra a dibujitos como los Picapiedra, como sucede en Estados Unidos?
¿Cómo vamos a admitir que el feminismo vaya en contra de aquellos que opinan distinto? ¿Cómo vamos a admitir, o mejor dicho, cuándo vamos a admitir que el feminismo moderno no va a favor de las mujeres, sino que va en contra de los hombres? Haciendo un enorme negocio con eso. Por favor, les pido que no olvidemos a Agustín Muñoz. Y para el que no lo conozca, por justamente lo que hablamos anteriormente, que se trata de que no se conozca este tipo de situaciones, es un joven feminista que en el 2018 tenía 18 años, que se quitó la vida por una falsa denuncia de abuso por su propia amiga, que cuando se quitó la vida admitió que fue una equivocación y que fue falso, y que a día de hoy, porque la familia respeta la moción de Agustín Muñoz de no empeorar las cosas, está libremente en la calle, completamente impune, haciendo su vida como si nada hubiese pasado. Les pido que despierten, les pido de corazón que si realmente quieren una sociedad justa, una sociedad igualitaria, analicen muy bien este tipo de discursos, porque recordemos que el feminismo no hace mucho tiempo atrás realmente cumplía lo que debería de cumplir y no oprimía a otros sectores.